Amén. Fue una alabanza llena de gracias. Están escribiendo las letras del palabra del púlpito y están alabando al Señor. Al ver la pantalla podemos darnos cuenta porque estamos leyendo la letra, pero no se transmite bien, así que quiero que un viernes puedan hacer un coro especial y ordénenlo, y que quiero que alabe el culto del viernes, porque esto es la palabra del año, del púlpito. Por esta palabra tenemos que estar grabado, enraizado, naturalizado, para que podamos recibir la respuesta. Abre tu boca y yo la llenaré. Nosotros siempre tenemos que acordar esto. No tenemos que hacer una vida de religión. No es que decir en la palabra que escucho siempre, sino cuando escuchas la palabra todos los días tiene que meditar y creer y aplicar en nuestra vida. Lo que sea, tenemos que abrir la boca bien grande. ¿La boca qué boca es? La boca de fe y la boca de oración. Abre bien grande la boca de fe y la oración. Todos los creyentes tienen que abrir bien fuerte la boca de fe, y cuando lo aplican, Dios nos responde. Por eso ustedes, todas las cosas es la boca de fe. Si la boca es pequeña, no podemos guardar muchas cosas. Por eso tenemos que abrir bien fuerte la boca. Si nosotros tenemos incredulidad y tenemos pensamientos negativos, nunca vamos a tener la respuesta. Ustedes, mientras cuando abra más grande la boca, va a ser como su fe. Y entonces durante un año pueden cambiar su vida, y quiero que tengan la respuesta. Por eso dio esta palabra del año. Quiero que reciban con la fe y puedan abrir bien grande su boca de fe. Vamos a confesar confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. La sala de unión y el templo de visión, piso 8, 9, 10, ya está todo lleno. Desde hoy vamos a hacer 10%. Desde mañana mejoró el nivel, descendió el nivel, así que van a poder venir juntos aquí en el culto para entregar el culto de tercer culto de las 12, y están haciendo cola 1 hora para entregar. Dios mira el centro y va a dar las grandes bendiciones. Vamos a saludar entre hermanos. Los creyentes y Jesús es solo un cuerpo. Para ustedes hagan una vida de fe, de lleno de vitalidad, aunque estén entregando el culto en casa. Pero si al entregan en la casa el culto, no parece que es una iglesia, y se puede conmover su pensamiento y su actitud. Corona 1.9 está haciendo esta forma de destruir el culto para que regresemos de no creyentes. Pero a pesar de esto, ustedes no pierdan el nerviosismo espiritual. Jesús y ustedes son un solo cuerpo. Tienen que sentir eso. Dios, nuestro Señor, está 24 horas junto con nosotros y sabe nuestro pensamiento y sabe toda nuestra vida. En verdad, la persona que sabe esto no hace falta ni orar. Si está junto con nosotros. Por eso las personas que oran continuamente, no hay motivo de oración, porque Dios nos está mirando todo el tiempo. Esto no quiere decir que no ore. Al no orar estoy mejor. No quiere decir esto, que Cristo y yo es un solo cuerpo, y ustedes cuando sienten que Dios está junto 24 horas solo, automáticamente oramos y siempre vamos a estar dialogando y vamos a hacer una de fe lleno de vitalidad. Con esta palabra, hoy voy a dar palabra del púlpito como título: la fe es importante. Como el contenido del capítulo de hoy es el caso que Jesús está caminando arriba del agua sobre el mar. Con este caso hay una palabra de humor viendo en base de este caso del milagro. Un pasajero estaba viajando en un crucero por el mar Galilea
Y un pasajero le estaba quejándose diciendo, ¿por qué es tan caro el boleto de este crucero? Y entonces el capitán le habla así. Aquí, justamente aquí, este es el mar y el agua donde caminó Jesús. Es un lugar muy famoso. Por eso hay un significado importante aquí. Y entonces este pasajero le dice, ¿qué tiene que ver de que Jesús haya caminado sobre el agua y con el precio del boleto? Y entonces este capitán con una sonrisa le contestó así, pasajero, en ese momento también, ¿cuánto era tan caro el boleto, el pasaje? Y Jesús estuvo caminando. Hay una palabra así también. El Jesús que ha resucitado junto con Moisés estaba caminando en la playa de un mar y Jesús le dice a Moisés, a ver, hace tu milagro que había dividido en dos el mar rojo. ¿Puedes hacerlo ahora en este momento? Le hace esa pregunta. Y entonces Moisés le dice, voy a intentar. Y oró y golpeó su bastón y se dividió por la mitad. ¡Qué grandioso que es! Jesús se sorprendió. Entonces Moisés también le hace una pregunta a Jesús. Jesús caminó arriba del agua, en el mar. ¿Puede intentar caminar otra vez? Y Jesús dice, bueno, y fue al mar y estaba por caminar y al avanzar su primer pie se hundió y Moisés lo sacó del agua. Y le pregunta, ¿qué es lo que pasó, Jesús? ¿Dónde hubo el error? Y entonces Jesús dice, me olvidé, debajo de la suela de mi pie estaba agujereado, no me di cuenta. Es una palabra, es para reír, esto no es palabra que sale en la Biblia. El caso que Jesús caminó arriba del agua del mar. El caso de Jesús que murió en la cruz y que resucitó. Esos actos son hechos verdaderos. Jesús, esta verdad que Jesús caminó sobre el agua, los liberalistas y los estudiosos le dicen como un noticiero falso y ellos crean que esto es un cuento. ¿Y cómo lo entienden esto? Racionalmente, lo entendieron razonablemente según ellos. ¿Cómo puede caminar un hombre sobre el mar? Seguramente los discípulos en arriba de la barca, seguramente había muchas neblinas y habrá confundido como si fuese caminando en el mar. Si no nos abrimos los ojos espirituales, si no renacemos espiritualmente, siempre vamos a estar con las lógicas falsas como si fuese verdadero, no solo confundido, sino le habla a otra persona también estos lógicas falsos. Ustedes pueden creer. Y hay la carrera de Harvard y de la Universidad Yonsei. Hay una carrera de teología y existe. Entonces, todas las teologías de la universidad de esto analizan este pasaje así. Y entonces mi hija fue a la Universidad Iowa y mi hija al escuchar esto le dijo al profesor, ¿por qué habla así? En este momento todos los estudiosos de la teología están enseñando así. Por eso las personas que no tienen mucha fe al ir a esas escuelas teológicas van a caerse al pozo. Son personas inteligentes, son personas que han estudiado más que yo. O sea, al no entender espiritualmente, lo entiende como
y no creen, lo toman como la lógica y no creen ninguna palabra con el mente que ni siquiera tiene un IQ de 200, valora y habla del hechos del Todopoderoso de Dios. Por eso que dice, los que creen la palabra van a recibir la salvación. No es entender, sino tenemos que creer esa palabra y vamos a tener la vida eterna. Estas obras grandiosas de nuestro Dios, ellos analizan todo con sus cabezas, que ni siquiera tiene un IQ de 200. Nosotros, viendo la palabra de Dios esencialmente, la palabra, si perdemos esencialmente y empezamos a tener discusiones inentendibles, todos los casos que hizo en esta tierra Jesús, todos los milagros que hizo Jesús en esta tierra, es para mostrar la autoridad de identidad de Jesús. Mostró todas las cosas que Dios pudo hacer. Así puede creer, así va a creer como Salvador. Por eso, para dar la enseñanza espiritual, le mostró estos milagros. ¿Cuál es la razón que sale en el capítulo que caminó sobre el agua? Como el título de hoy es importante la fe. Está hablando hoy esta palabra. En verdad, nosotros viviendo en esta vida tenemos muchas dificultades y hay varias situaciones. Como si fuese una montaña rusa, nos pasan buenos momentos y hay momentos tristes y podemos estar en medio de dificultades inesperadas. Imagínese, ¿quién habrá sabido que Corona 19 nosotros estaríamos pasando en este momento? Es un caso que no habíamos imaginado nunca en el país y en el mundo. En esta época, en estas situaciones, nosotros, ¿con qué actitud espiritual tenemos que vivir? Hoy está mostrando perfectamente la palabra del púlpito. Los discípulos que habían experimentado el milagro de 5 panes y 2 peces, ahora están recibiendo la tormenta de fuertes olas en el medio del agua del mar. Nosotros también podemos estar en situaciones como los discípulos que está sucediendo en este momento. Seguramente esperamos las buenas cosas, pero podemos recibir esta tormenta de fuertes olas cuando vivimos en esta vida. Y también, además, en este momento también pueden haber esta persona que ya ha recibido la tormenta de fuerte ola. Ni siquiera quieren vivir. Y hay personas que están en sufrimiento que quieren cortarse su vida actualmente también. No solo en nuestro país. Los Ángeles también. A través de Corona 19 hay muchas personas en la calle que durante 17 años están alimentando, despertando toda la mañana a estas personas que no tienen hogar y les preparan comida y están devocionando. Hay una abuela coreana que está devocionando en Los Ángeles. Imagínense, ha ampliado muchos hombres sin hogar, porque Estados Unidos es diferente. Ellos viven alquilando cada mes. Si no pueden pagar el alquiler de $1,500, tienen que retirarse de la casa. O sea, todos los pueblos estadounidenses viven por mensual. Por eso ellos cobran su salario cada semana. Los deportistas famosos también reciben toda la semana. Nosotros es un mes, pero ellos reciben una semana. Pero si no tiene ganancia de una semana, se tiene que retirar de la casa. Estados Unidos personalmente no tienen dinero. Ustedes tienen por lo menos dinero ahorrado, pero no hay. Ellos viven por vivir. Y entonces está lleno de las personas sin hogar.
Toda la Europa, no solo Estados Unidos, Europa. Japón también hay muchas personas sin hogares. Están llenos. Vean Europa. Y hacen droga en las calles. Nosotros, este país está viviendo bien. Porque en Corea no existe tantas personas sin hogar que nos chocan en nuestra vida. Estamos en dificultades, en crisis en este momento. Y entonces, ¿cómo podemos salir de esta fuerte tormenta de las olas? A través de la palabra del púlpito, los creyentes puedan obtener las respuestas y quiero que experimenten que Dios nos llena satisfechamente. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 1 es fuera temor. Versículos 22 y 23. Vamos a ver. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. La palabra de hoy es justamente después que sucedió del milagro de 5 panes y 2 peces. Jesús, a través de 5 panes y 2 peces, le hizo comer a 20,000 personas y además sobró 12 cestas. Esto es un caso que experimentaron primera vez. Por eso, en el campo, las multitudes que experimentaron este milagro y empezaron a inquietarse entre ellos. Hay una tradición de los judíos. ¿Cuál es la tradición de los judíos? Que cuando llega la Mesías, van a estar más abundante de comer que Moisés al orar, esa maná que habrá comido en el desierto. Y llenará suficientemente cuando llegue Mesías de comer. Y ellos vivían con esa fe. Pero verdaderamente experimentó con sus ojos. Eres la Mesías que esperaba yo. Vamos a establecer como nuestro rey. Y entonces vamos a ser libres de la opresión romana y del políticamente y vamos a ser libres. Al levantar así en multitud, si vemos en la Biblia, le dice, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo y querían hacerlo rey de ellos. En ese momento el rey Herodes querían recibir a Jesús como su rey. Jesús, al ver estos movimientos, le hizo subir rápidamente a sus discípulos a la barca y lo mandó, y después Jesús se apartó solo y fue al monte para orar delante de Dios. Jesús, el propósito que vino a esta tierra no es Mesías de político, no es la Mesías de solucionar económicamente, no vino a solucionar los problemas de comer y vivir. ¿Por qué vino Jesús? No, el problema esencial que no puede solucionar personalmente los hombres, vino a solucionar eso. Por eso ordenó rápidamente el lugar y lo envió a los discípulos. Pero el problema es que los discípulos estaban yendo al obedecer la palabra de Dios y estaban teniendo un problema arriba de la barca. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque vino el contrario. Más la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, anda sobre el mar. O sea, seguramente estaban alegres los discípulos después de experimentar el poder y estaban viajando alegremente y habrá subido a la barca y estarán viajando. Pero de golpe les llega una tormenta de fuertes olas y en ese momento los discípulos que eran nacidos
como pesqueros que habían pasado toda su vida de malos momentos, buenos momentos, pero no pudieron hacer ninguna cosa. Yo también fui y estaba yéndose a la barca. No es grande la barca, es un barco que se subía unos 10, 20 personas. Pero el mar Galilea es tan tranquilo y empezamos a alabar el himno. En medio de ese momento, de golpe, no sé de dónde sale, empezó a soplar el viento y me asusté y me mojó todo. Y yo experimenté eso cuando fui al viaje. Comparando la comparación del caso del capítulo, no es nada, pero yo también experimenté fuertes vientos. Pero si vemos en el capítulo, dice que no es simplemente que fue chocado el viento y tuvieron el temor, pero en el lenguaje original no habla que es simplemente un fuerte viento, sino está hablando que es el sufrimiento, como el sufrimiento de haber partido al niño, al partir al niño, a su bebé. Ese sufrimiento está hablando. No es un simplemente corto tiempo, sino está diciendo durante cuarta vigilia de la noche. Y entonces, ¿qué horario es la cuarta vigilia de la noche? Es de 3 a 6 de la mañana, aunque ellos habrán cenado como más tardar. Ellos tuvieron temor durante 6 horas luchando con esas olas. Si vemos en el versículo 24 del capítulo de hoy, dice, remando fue hasta medio del mar. Quiere decir que esto es 25 o 30 estadios, más o menos es 4 o 5 kilómetros. La anchura del mar Galilea es 12 kilómetros, y entonces 5 kilómetros es más o menos ellos con la barca fueron hasta la mitad del mar Galilea. O sea, justo en la mitad del mar estaban luchando durante 6 horas los discípulos con las fuertes olas. Y entonces, esta fuerte ola sucedió de casualidad. Entonces, al encontrar esta tormenta que pueden llegar hasta morir, ¿esto es una casualidad? La naturaleza, la casualidad no lo hizo eso a sufrir y de morir a los discípulos, sino si vemos en el capítulo, dice que gobierna la naturaleza, ¿quién es Jesús? ¿Y entonces qué es? ¿Qué es que hizo, que dejó en medio de estas fuertes tormentas? Porque era una parte del entrenamiento de Jesús. Los discípulos estaban muy contentos y estaban muy emocionados y le hizo experimentar el entrenamiento que pueden aguantar y no moverse ni siquiera la muerte. O sea, quería enseñar que en cualquier situación es muy importante tener la importancia de fe. En verdad, las señales y el milagro que Jesús mostró en la Biblia, esto no es la esencia de Jesús. La gente mucho dice tener éxito, los milagros de Jesús, y depende de los éxitos y la riqueza, dice que Dios está vivo. No, todo eso es falso. Eso no es una vida de fe bíblicamente. O sea, todos los milagros, todos los hechos que hizo Jesús, que hizo vivir hasta un muerto, pero eso no es la esencia que quiso transmitir Jesús. Mirando el milagro de Jesús, ¿qué tiene que abrirse? Tiene que abrirse los ojos espirituales.
Por eso está mostrando para que abra los ojos espirituales. Esto es muy importante. La mayoría tiene los ojos de físico, pero tiene que tener los ojos espirituales. Tiene que abrir los ojos espirituales y tiene que tener el crecimiento de la fe. En cualquier situación no temer y valientemente tiene que sobrepasar ese problema. Quiere esa fe absoluta. Por eso Jesús le dice a sus discípulos que estaban con el temor, le dice, tened ánimo, yo soy yo. Yo soy, no temáis. A los discípulos que estaban temblando totalmente, le dice esta palabra. A ustedes, ¿qué tormentas está teniendo? Su riqueza es lo primero, la salud es primero, todas las relaciones, todos los trabajos, quiere que todo vayan bien. Pero al recibir el problema, delante de esa fuerte tormenta de olas, no estarán temblando con el miedo y con el temor. El miedo no es que le da Dios. El temor, sin la razón, son todo que nos da la razón, es Satanás. Si nosotros tenemos temor, quiere decir que estamos engañando por Satanás. Las personas que tienen muchas preocupaciones están siendo engañados por Satanás. Apenas abren los ojos, dicen las incredulidades y están con temor. Absolutamente, Satanás es la que da el temor. El pastor John Maxwell le habló esta palabra, que el miedo crea impotencia, pospone todo para que no actúe y no sientas el sentido de la vida. Además hace que su vida se mueva por autocompasión, lo hace vivir su vida como excusas y lo hace usar energía para suicidarse, abusando de la energía. En este momento, la razón más fuerte del ataque de Satanás es el temor. Cuando nosotros tenemos el temor que crea la impotencia. El jugador Jason fue antes del feriado del Año Nuevo de calendario, fue a Estados Unidos porque no tuvimos tiempo para encontrar. Y llamé, le dije, Jason, cuando vayan al campo todo es Goliat. Ellos son grandes y tienen grandes fuerzas y es diferente con las personas coreanos. Tú eres David. David no tuvo temor de Goliat. O sea, ¿qué es lo que hizo? Hay que cambiar la lista de la lucha. No es que está yendo Jasón, sino está yendo en el nombre de Dios Todopoderoso. Si tú vas con pensamiento de que va Jasón, no vas a tener triunfo, pero tú eres fuerte, hijo de Dios. Tiene que tomar la palabra. Le dije que envíe toda la palabra de gracia a su padre toda la semana. Tiene que orar. Aunque ore en el camino, si tú estás durmiendo espiritualmente, esta oración no coincide. Por eso tú tienes que estar despierto. Yo también orar despiertamente. Y me contestó, amén. Cuando tiene temor, no sale su profesión, porque al estar arrugado no pueden hacer sus cosas. Se hace impotencia. Yo soy impotente, no puedo hacer nada y por eso se suicidan. El temor que está delante de nuestra vida, todas las cosas que van a suceder y no pueden sobrepasar ese temor. A esto le dice impotencia. Yo tengo mucha edad. Yo no tengo fuerza, no tengo dinero. Yo soy débil, yo soy enfermo. Todo está siendo engañado de la palabra de Satanás. Al final, ¿qué es? Viven una vida de encerrado en el cárcel. En verdad, el temor es el sentimiento que llegó primera vez al hombre que pecó al primero.
O sea, Satanás utiliza esta forma del temor, no nos deja disfrutar la identidad y la autoridad de Dios. Nosotros, dentro de la iglesia nuestra, hay muchos pacientes de cáncer. Al haber muchos creyentes y hay muchos pacientes también. Pero a través de Corona 19 están teniendo problemas económicos. Yo todas las semanas recibo la información de visita de los creyentes y yo estoy viendo esa información. Solamente tengo que orar. Nosotros tenemos que abrir los ojos espirituales y mirarlo. En ninguna situación ustedes no tienen que perder y tienen que aferrar de la palabra. En este mundo hay una vida de seguro eterno en este mundo. ¿Ustedes qué seguro tienen? Yo no tengo ningún seguro de este mundo. Aunque vaya a recibir la sanidad al hospital, me cobra mucho porque no tengo seguro de este mundo. Pero ustedes tienen seguro eterno. Eternamente ya estamos asegurados nuestra vida, eternamente. En Salmos 3:6 dice, David confiesa así, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí, aunque me rodee 10.000 millares. Esta confesión hizo David cuando su hijo Absalón hizo conspiración y tuvo que escaparse sin ni siquiera puesto sus zapatos. Y así estaban viviendo en estado de fugitivo en esta crisis. Hizo esta confesión. No temeré a 10 millares de grandes que pusieren sitio contra mí. Nosotros, aunque estemos en cualquier tormenta de fuertes olas, porque no tenemos que temer. David, porque no tiene miedo, porque sabe que Dios está junto con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Somos hijos de Dios. Por eso venimos delante de Jesús, delante de Dios para entregar el culto. Quiero que ustedes no tengan temor. Por eso, en cualquier situación, disfrutemos con esta autoridad y el nombre de Jesús, sobrepasar a mí mismo y tiene que experimentar el poder de Dios y que puedan ser utilizados como representativamente, como épocamente, como monumentalmente. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo que sea utilizado. El punto 2 es junto, Emmanuel y unicidad. Vamos a ver el versículo 28-30. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro, que se dio cuenta que el que venía caminando era Jesús, en su comportamiento repentino, le dice, si eres tú, manda yo vaya a ti sobre las aguas. Las personas normales no pueden decir así, ni siquiera pueden imaginarse. Pero Pedro hace continuamente esta palabra. Pedro habla como él se siente. Pedro, cuando le dice, venga Jesús, y salió de la barca y estuvo caminando sobre el mar. Pero al despertarse, ¿qué estoy haciendo? Y estoy caminando en el agua. Y al momento que sintió fuerte viento, tuvo temor y se hundió en el agua. Si tenía que caminar solamente mirando a Jesús, pero al mirar el viento y el agua, cayó.
por el temor. Mirando a este Pedro, le extendió su mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Se supone que la duda y la fe son inversamente proporcionales. Al momento de no creer la palabra, vamos a caer en un pozo profundo. Especialmente la duda. ¿Cuál es el síntoma que se muestra de este temor y de esta desconfianza y esta duda? Es estar nervio, preocupaciones. Ustedes tienen que saber, Satanás nos da las cizañas, semillas de la cizaña, para que nosotros estemos en nervioso, que estemos en preocupaciones. No tiene que ser engañado totalmente. Todos los creyentes de la iglesia Yeon, aunque vengan las fuertes olas que se ven en nuestros ojos, no se asusten y que solamente puedan ver a Jesucristo. Quiero que tomen solamente el pacto. Acuérdense solamente la palabra. Al ser solo, se soluciona todos los problemas. Jesús le extendió su mano que estaba ahogando a Pedro y al subirse los dos a la barca se calmó la tormenta de las olas. ¿Qué es? Llenaron de verdadera paz. La vida que estamos juntos con Dios es así. Una vida que estamos juntos con Jesús, tenemos paz en nuestra vida. El temor da Satanás. Lo más importante es la paz. Paz. San Agustín expresó así a Jesús del capítulo. Jesús pisó las olas y vino aquí. Como Jesús pisoteó todas las preocupaciones y todas las tribulaciones en la vida. Es así. ¿Por qué tienen temor los cristianos? Todas las preocupaciones que ustedes no pueden ocupar, pisotean todo, dejen preocupaciones y pisen todas las preocupaciones debajo de nuestro pie. Tiene que pisar así. Hizo calmar la tormenta y nos da la tranquilidad. Quiero que crean a este Jesús. En Isaías 42 dice así, cuando pase por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán, cuando pase por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderá en ti. Ni la llama arderá. ¿Qué identidad tenemos nosotros? Dios nunca dijo que los cristianos no van a tener el temor. Pueden tener el temor a los cristianos. Hay momentos que van a encontrar el agua y el fuego y hay esos momentos. Las personas que no sucedieron estos problemas no pueden creer a Jesús verdaderamente. Pero lo más seguro es que en cualquier situación el Señor, a través del Espíritu Santo, está junto con nosotros y nos acompaña y es verdadero cuidador. Quiero que crean esta palabra. Crean esta verdad espiritual. Tiene que disfrutar y esto le decimos oración. Tenemos que hacer el trabajo teniendo la bendición del trono. Tenemos que estudiar con el trono de la bendición del trono. Y entonces vamos a experimentar las cosas que en este mundo no pueden ocupar. Ustedes cuando están solos tienen que entrar en la concentración de disfrutar este evangelio. A esto le decimos juntos. Disfrutar el trasfondo de espiritual con la identidad y con el poder estar juntos. Y también cuando venimos a la iglesia, esta bendición que disfrutamos con la comunidad de la iglesia y con los creyentes es tener la unicidad. Disfrutar Dios y yo. Y también tiene que saber que todas las cosas del mundo están en la mano de Dios. A esto le decimos Emmanuel.
entonces ya se termina. Entonces vamos a ir al lugar del cumbre espiritual. Todos los creyentes de la iglesia Yewon, disfrutando esta verdad de junto, Emmanuel y unicidad, y que puedan, le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que sean todas las personas evangelistas que dan influencia espiritual y ir al lugar de la cumbre espiritual. Conclusión. Hay un escritor del himno muy famoso que se llama Laila Morris, y esta persona escribió y compuso la letra de 1000 himnos. Hay himnos en nuestros himnos coreanos, 8 himnos. Laila, cuando tenía 50 años, empezó a perder su vista, y cuando tenía 52 años, totalmente perdió su vista y fue un ciego. Pero Laila no estaba decepcionado en medio de estas situaciones y empezó a escribir la letra y empezó a componer el himno. No tiró su esperanza de fe. La gente le preguntaba, ¿no está cansado? Cada esos momentos le dijo a esa persona, no estoy cansado porque si la mano de Dios eterno me sostiene. Y ese contenido que contiene este contenido es el himno 406. Mi alma que está cansado al lugar donde descansamos. Hasta la tormenta, nuestro Señor que gobierna, confiamos la mano de Dios. La mano eterna del Señor está junto con nosotros y siempre nos tiene tomado. Por eso, aunque vayamos en cualquier lugar, lo que no conmovemos es porque la mano de Dios está junto con nosotros y confiamos nosotros. Confiamos nosotros. Tenemos que confiar la mano de Dios. La fe de confiar la mano de Dios. Quiero que ustedes acuérdense por lo menos una semana. La mano de Dios está junto con nosotros en los momentos difíciles y complicaciones. Si nosotros no estamos en complicaciones, en dificultades, no buscamos a nuestro Señor, no tomamos la mano de Dios. Por eso las dificultades, estar enfermo, eso es el momento de buscar la mano de Dios. Que Dios está junto con nosotros, el brazo y la mano de Dios está junto con nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Todos los temores es fuera. Esta verdad que Dios está junto con nosotros, las personas que creen tienen la paz. No tiene temor. Esta vida de fe que hace junto con Jesucristo, le decimos junto a Emmanuel, unicidad. Quiero que ustedes puedan disfrutar verdaderamente, por lo menos esta semana, piensen y apliquen, y quiero que disfruten. Por eso, 24, 25, hasta esta respuesta de eternidad y de recreación, y que puedan establecerse todo evangelista de salvar 237 naciones. Vamos a orar. Señor, todos los creyentes de la iglesia Yewon, estamos en medio de temor, en medio de este Corona 19. A través de eso, nosotros lo importante, háganos salir del temor y háganos tener fe y háganos disfrutar juntos, Emmanuel, en la unicidad, y que podamos disfrutar la paz que no pueden disfrutar las personas de este mundo. Que esta sea esta semana. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 헌금은 온라인과 본당 헌금하시기 바랍니다.